Bien, bueno, muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, según en donde estén conectados, ¿sí? Vamos a comenzar con con esta demostración, este seminario, en donde pretendemos, en un tiempo de aproximadamente 60 minutos, bueno, recordar y comentar cuáles fueron las mejoras que han habido en los programas de CIPE a lo largo de estas últimas 5 versiones. ¿Sí? Es realmente bastante abarcativo porque si pensamos que todos los programas que tiene CIPE han ido cambiando, han ido evolucionando, han ido retransformándose, incluso algunos cambiaron su nombre en estos años, y todo lógicamente en pos de mejorar la experiencia de trabajo y las prestaciones de los programas para cada uno de los calculistas de acuerdo a su especialidad. Vamos a mostrar rápidamente, vamos a ir compartiendo la aplicación y hacemos un pantallazo rápido de cuáles han sido las evoluciones de los programas, empezando desde la versión 2017. ¿Sí? Si venimos aquí en las novedades de la versión 2017, cuando, a ver aquí, bueno, les comentamos, sí, quien les habla, el arquitecto Ariel Fail, los va a acompañar en este evento. Lógicamente, todos ustedes podrán comentar y preguntar a través del chat, ¿sí? Cuestiones que puedan tener que ver con estas novedades que estamos hablando. En una primera instancia, acá tenemos la versión 2017 para quienes todavía trabajen en versiones más antiguas de ella. Bueno, las novedades que ha traído el programa respecto a la parte de instalaciones es que en esta versión apareció el CPFire Sprinklers. ¿Sí? El CPFire Sprinklers es aquel programa que sale de lo que es la parte MEP, lo que teníamos antiguamente como el programa MEP, y nos sirve para hacer el cálculo de rociadores en nuestro edificio. Inicialmente el CPFire Sprinklers para lo que es Latinoamérica operaba con la norma NFPA 13, ¿sí? En donde a partir de un proyecto BIM, a partir de un proyecto 3D de nuestro edificio, podíamos empezar a aplicar las instalaciones sobre el mismo. Lógicamente, en su versión inicial, lo que permitía el programa es hacer el cálculo de los rociadores. A medida que fue evolucionando la versión, empezamos a hablar de zonas de riesgo conforme la NFPA, con lo cual ya teníamos recintos para indicar. Empezamos a agregarle otros elementos que involucran al cálculo hidráulico, como lo que son, por ejemplo, las BRIES, las bocas de incendio equipada, y poquito a poco se fueron agregando herramientas que mejoran el comportamiento del programa. ¿Sí? A lo largo de estas 5 versiones se han ido agregando distintas prestaciones al programa, y hoy día es un programa potentísimo como herramienta de cálculo que permite el cálculo de los accesorios y de cada uno de los, sí, decimos los accesorios, los codos, las curvas, las T, dentro del programa, no solo para el cómputo, sino que también para considerar las pérdidas. ¿Sí? Con lo cual iniciamos en versión 2017 y en cada uno de los años se han ido mejorando las prestaciones de este programa. ¿Sí? Es el programa para cálculo de instalaciones de hidráulicas, perdón, de incendio. En este programa empezamos también a trabajar con el flujo de trabajo OpenBIM, ¿sí? En donde a través de un modelador, el IFC Builder, que ya muchos de ustedes lo conocen, se generaba el modelo 3D, y ese modelo 3D lo compartíamos a través de la nube web, el BIM Server Center, en donde cargamos nuestros modelos 3D para poder compartirlos con los distintos especialistas. Este en particular es un programa especialista.
Dentro de la versión 2017 también apareció el CP Sound. El CP Sound es un programa que también sale del MEP. En esta versión, un poquitito antes, el CPCAD MEP empieza a permitir que sus programas salgan, ¿sí? Ustedes recuerdan que el CPCAD MEP en sí es un programa de tipo clásico, ya en CIPE, que involucraba muchos subprogramas dentro. Cada una de las pestañas de trabajo del MEP involucraba, por ejemplo, el cálculo de incendios, el cálculo de electricidad, el cálculo de provisión de agua, entre otros, el cálculo de acústica. A partir de esta versión empieza a aparecer el CP Sound. El CP Sound es un programa también dentro del flujo de trabajo OpenBeam. Acá vemos el flujo de trabajo OpenBeam, supongo que ya muchos de ustedes lo deben haber visto, en donde a través de un modelo tridimensional compartimos en nuestra nube web, que es el Beam Server Center, y operamos en el CP Sound. El CP Sound en sí es un programa que permite la indicación de parámetros acústicos constructivos dentro de nuestro edificio, tales como lo que son la conformación de elementos tipo fachada, elementos tipo tabique, bueno, todo lo que son las distintas envolventes arquitectónicas de nuestro edificio a fin de evaluar el traspaso de sonido a través de ellas. Y lógicamente habrá cumplimientos a generar o a evaluar a partir de ello. Entonces, todos estos cumplimientos se transmiten a través de una memoria de resultados, el cual nos permite conocer cuál es el comportamiento, cuál es la fiabilidad acústica de cada uno de los recintos. Esto es una novedad que salió a partir de la versión también 2017. En esta misma versión, es una versión con muchos cambios, es una versión en donde poquito a poco, como les comentamos, del grupo MEP van saliendo los programas y se van transformando en programas independientes, ¿sí? Entonces, dentro de esta versión aparece lo que antiguamente era el CIPELEC, se transforma en el CIPELEC REBT, que inicialmente aparece con versión española y que posteriormente va a ir mutando a distintas posibilidades de cálculo normativo. En este caso, empieza, como gran parte de los programas que corren bajo CIPE, empieza trabajando con normativa puramente española, pero luego, como lo decimos, va cambiando, va permitiendo que el cálculo pueda ser a través de otras normativas. Este sería el CIPELEC RBT. Y luego tenemos nuestro apartado de climatización. Todo el apartado de climatización ya en una versión anterior se transformó en CIPETERM. En este caso se afianzó esta versión de CIPETERM para llamarse el grupo CIPETERM. El grupo CIPETERM involucra a todos los programas que tienen que ver con el análisis de climatización en primera instancia, claro que sí, y luego todo lo que tiene que ver con la parte de eficiencia energética. Es de ahí que nace el programa representativo en una versión más adelante que se llama CIPETERM HVAC, buscando finalmente que cada uno de los especialistas de la obra se dedique, mediante el flujo de trabajo compartido BIM, se dedique a trabajar en el programa que involucre a su actividad. Luego, la propuesta que hace CIPE en esta versión, por eso empezamos por la 17, la propuesta que hace CIPE en esta versión es que cada programa se ciña al especialista en esa disciplina, ¿sí? Un poco, como lo decíamos, dejando de lado el programa CIPE-CADMEP
para que cada uno, según su disciplina, trabaje colaborativamente en un proyecto en común en lo que tiene que ver. El experto instalador de incendios que trabaja en el CIPE Fire, el experto en acústica, pues que trabaja en el CIPE Sound, el CIPE Lux para la parte de luminotecnia, el CIPELEC REBT o el CIPE Term. Desde el punto de vista de la parte estructural, vamos a ver que en la versión 17, si venimos para aquí, en la versión 17, en estructuras, aparece como novedad, un poco ya había empezado con estos CIPE anteriormente, pero la novedad es que se pueden trabajar con maderas. ¿Sí? El año 17 fue el año en donde CIPE apuntó todos sus cañones a el análisis de la parte de madera, sobre todo en madera. Entonces arrancó la versión con la posibilidad de colocar viguetas en madera, que antes las losas solamente eran de viguetas metálicas o de viguetas de acero. En este caso se introdujo la madera como material y a partir de ahí vamos a pedirle a los usuarios que deshabiliten los micrófonos. Ahí está, si no los muteamos desde aquí. ¿Eh? Y a partir de aquí, a partir de esta versión, se puede empezar a trabajar ahora con elementos, como lo decimos, en madera. ¿Sí? En esta misma versión también hay más implementaciones normativas, empieza a aparecer la normativa de madera, antes era solamente el Eurocódigo, a partir del año 17 empiezan a aparecer normativas de madera para distintos países de Latinoamérica, basadas prácticamente todas ellas en la norma americana, ¿sí? Y bueno, y entonces el usuario puede empezar a experimentar el cálculo de estructuras también en este material. Otra novedad no menor para la versión 17 tiene que ver con la categorización sismo resistente en vigas. Esto también fue un avance importante en lo que tiene que ver con la versión 17. Esperen un segundito. Porque en la categorización sismo resistente se le puede empezar a pedir ahora que las vigas, algunas de ellas, trabajen aplicando su resistencia o su comportamiento sísmico y otras dejen de serlo. Entonces, en este caso, si nos venimos a lo que es CIPECAD, dentro de CIPECAD tenemos acá categoría sismo resistente para vigas. Entonces, en la categorización sismo resistente de estos elementos, acá veníamos a indicarle a las vigas que pasen a ser vigas con comportamiento sísmico o que dejen de estar presentes en aquellos cálculos sísmicos. Aparece todo una complementación desde el botón por posición para indicar qué parámetros tenemos que tener en cuenta en vigas de carácter sísmico y qué parámetros podríamos ya dejar de lado. En definitiva, no es que la viga desaparece del modelo, sino que el programa considera que la misma ante un evento sísmico plastifica y al plastificar ya deja de tener injerencia en el comportamiento estructural ante el efecto en cuestión. Esto es una mejora bastante importante en el programa, le ha permitido a muchos calculistas a partir de ahí empezar a realmente concentrar los esfuerzos del cálculo en según qué vigas del modelo. ¿Sí? Bueno, no menor también es la novedad de los programas del tipo StrueBeam. ¿Sí? Ustedes saben que estructuras, el programa de estructuras, a medida que fue evolucionando, ya en versiones 15 y en la 16 tímidamente han ido apareciendo programas de CIPE de la parte estructural que fueron intentando un
poco reemplazar a lo que es el CIPECAD. Sin embargo, el CIPECAD, lógicamente, en su versión clásica se mantiene, va teniendo mejoras, va evolucionando, pero hay programas dentro de lo que es el ámbito estructural, programas especialistas, como por ejemplo el StruBeam Analysis, que aparece en esta versión, por ejemplo, el StruBeam Design, que aparece también en esta versión, que buscan de alguna manera una nueva forma de trabajo en el análisis estructural y sobre todo el propósito de estas piezas, de estos programas separativos, sobre todo es perseguir una búsqueda del análisis no lineal. En definitiva, lo que CIPECAD no hace, buscan estos programas, a medida que van evolucionando, buscan llegar finalmente a ese puerto. ¿Sí? Entonces empiezan a aparecer dentro de los programas que aparecieron en la 17, es el StruBeam Foundation, este de aquí, apareció en la versión 17, que sirve para hacer lo que tiene que ver con el cálculo de elementos de cimentación, en particular dentro de nuestros proyectos. Entonces, en este programa, bueno, lógicamente hay normativas, la normativa americana, tiene otra forma de gráfica, tiene un estudio mucho más pormenorizado desde el punto del análisis por elementos finitos, ¿sí? Para cuando hablamos, por ejemplo, de losas de cimentación, y tiene toda la parte de planos, ¿sí? Que bueno, tiene una representación algo más notoria, algo más actual de lo que son los planos que clásicamente sacamos en el CIPECAD. El StruBeam Foundation nació también en la versión 17. En el StruBeam losas postesadas también nació en esta versión. Es un poco un programa complementario al programa clásico de CIPECAD para el análisis de losas postesadas. A ver si lo tengo por aquí. Volvemos al store. Y dentro de lo que es el módulo de StruBeam, del StruBeam Analysis, se podía también aplicar lo relativo a las losas postesadas. A ver si tengo aquí la versión 17 para mostrar algunas imágenes. Novedades de la 17. Bueno, lo tenía, pero lo he perdido. Vamos a ver acá. Ahí está. Dentro de, acá estamos, ¿sí? StruBeam Design, StruBeam Foundation, StruBeam Analysis. Dentro de lo que es el StruBeam Design tenemos la posibilidad de trabajar con losas postesadas. Si lo ven más aquí, bueno, podríamos buscar en dónde está. A ver acá. Ujú. Bueno, tenemos el de losas apoyadas sobre el terreno, el de losas postesadas, la verdad es que no lo encuentro ahora, pero permitía el cálculo de losas postesadas, ¿sí? Entonces acá tenemos, fíjense, ven que acá está la herramienta de pretensado, mediante el cual se podía trabajar con también losas postesadas. ¿Sí? Es un poco complementario con toda una apoyatura de planos mucho más moderna que lo que es el CIPECAD para este tipo de elementos y analizándolo también de cara a los elementos finitos. ¿Sí? Situación que en CIPECAD no se podía hacer.
Después, una novedad no menor de la versión 17 para los programas de SIPE, que es la posibilidad de trabajar simultáneamente con varios programas. Vale decir, yo acá tengo, por ejemplo, un modelo de SIPE, pero al mismo tiempo en esta misma computadora, algo que hoy parece muy menor, pero quienes trabajan con versiones más viejas, esto no lo pueden hacer. Si, en este caso, tener dos obras, dos programas de SIPE abiertos al mismo tiempo. Incluso puedo abrir otro modelo estructural al mismo tiempo que tengo abierto el primero, con lo cual puedo tener varias instancias de modelos estructurales abiertos, todos ellos al mismo tiempo. Y esto nació a partir de la versión 17. Lo último para la versión 17 fue una novedad también importante para lo que tiene que ver con el SIPE 3D, que es la posibilidad de las bandas de integración, de analizar las láminas mediante bandas de integración. Esto realmente fue todo un acontecimiento porque a partir de dicho análisis se podía verificar pues el comportamiento de las mismas y acercarse un poco más a una verificación cercana a lo que es la parte normativa. Si bien el programa no hace una verificación normativa de lo que es la lámina, sí, mediante el uso de las bandas de integración, me termina dando lo que es el esfuerzo. Entonces, al darme el esfuerzo, yo puedo hacer dicha verificación conforme lo que tiene que ver con la normativa. ¿Sí? Entonces eso también fue una herramienta realmente interesante dentro de, acá está, lo de las bandas de integración, una herramienta realmente interesante, un avance importante dentro de lo que es la versión 17. Si acá poníamos esta banda de integración, nos decía los resultados. Terminamos con todo el año 17, que fue un año de muchos, pero muchos avances dentro de lo que es el programa y muchos nuevos programas dentro de la versión, y pasamos a la 18. Como novedades dentro de la 18, siguiendo un orden de trabajo, vamos a comentar que empiezan a aparecer programas, empiezan a aparecer más programas especialistas de cada una de las instalaciones, como por ejemplo el SIPE Plumbing. Deja de quedar operativo la parte de plomería que nosotros teníamos en SIPE CalMep y arrancan los programas especialistas en provisión y desagüe en nuestro edificio. El SIPE Plumbing, tanto en su versión Sanitary System como en su versión Water System, son programas que en el ámbito del cálculo hidráulico que inicialmente arrancan con normativas tales y como las que estamos viendo por aquí, la normativa americana, la normativa inglesa, la española, brasilera, etcétera, etcétera, pero que además empiezan a ser programas que pueden trabajarse fuera de norma. ¿Qué significa esto? Pues el calculista, a través de la ventana de datos generales del u opciones generales del programa, puede elegir una normativa de trabajo o puede cargar sus propios datos normativos. A partir de aquí y a partir de opciones de dimensionado, el calculista puede cargar sus propios datos normativos. Y entonces, bueno, nosotros en SIPE vamos dando cursos, ¿sí? Conforme la posibilidad de cargar datos que generen, por ejemplo, la norma argentina, datos. El otro día dimos un curso interesante en donde dimos datos conforme lo que tiene que ver con la normativa boliviana y hemos cargado dicha norma. Y bueno, de alguna manera estamos enseñando a que los usuarios carguen su propia norma y guarden esa norma para ya poder aplicarla en distintas obras que vayan a tener bajo el mismo criterio normativo. Eso es lo interesante de estos programas especialistas, ¿sí? En donde siempre bajo el flujo de trabajo BIM, uno carga su modelo tridimensional y en función a ello va cargando los distintos materiales, los distintos equipos y, bueno, lógicamente los criterios de cálculo.
¿eh? Son programas, como lo dice CIPE en su versión original, son programas para especialistas. Evidentemente, el experto sanitarista preferirá trabajar en este programa que no en la versión clásica que encontraba con el programa de plomería en CIPECAD MEP. En la versión 18 arranca el Water System, arranca el Sanitary System, también nace el CIPEGAS, que un poco el criterio es exactamente el mismo que en los programas de provisión de agua, lo que cambia es el fluido. Y también nace para la parte de incendios el CIPE-Fire Design. El CIPE-Fire Design tiene como objetivo la creación, mediante un programa que opera bajo el flujo de trabajo OpenBIM, la creación de correctos planos de evacuación de incendios. ¿Qué significa esto? Bueno, a partir de un programa empiezan a aparecer elementos, no solamente elementos de uso en la extinción de incendios, sin ser un programa de cálculo hidráulico. Empiezan a aparecer elementos de uso en la instalación de incendios y empiezan a aparecer elementos, lógicamente, de señalización para que podamos conformar, como lo digo, los planos de evacuación y de instalación de incendios. Este programa, lógicamente, nace como complemento del CIPE-Fire Hydraulic System, en donde el calculista no solamente puede plantear el cálculo de la instalación, sino también entregar a su cliente el plano de evacuación, el plano de incendios de su proyecto, ¿sí? Esto lo va a obtener a partir del CIPE-Fire Design. Luego, para la parte de electricidad, para los que les interese la parte de electricidad, nace el programa CIPELEC Core. El CIPELEC Core, a diferencia del CIPELEC REBT, es el CIPELEC fuera de norma, el que les permite a ustedes, en cada uno de los países, les permite indicar los parámetros o los criterios de cálculo para un proyecto de instalaciones eléctricas. Lógicamente, el que mejor trabaje este programa va a ser aquel experto instalador de la parte eléctrica, ¿sí? Entonces, este programa también corre bajo el flujo de trabajo OpenBIM, fue novedad versión 2018. Dentro del paquete de novedades de instalaciones, terminamos con las de instalaciones de climatización, en este caso, dentro del paquete CIPE-Term, ¿sí? Y ahí mismo nos encontramos con el nacimiento del HVAC. Entonces, en la versión 18 tenemos el HVAC como programa y empiezan a aparecer, bueno, el HVAC busca inicialmente, ya estaba en versiones beta anteriormente, se afianza como programa en la versión 18 y dicho programa busca un poco reemplazar al clásico MEP en cuanto a todo lo que son instalaciones de climatización dentro del edificio, pero más orientado al flujo de trabajo OpenBIM, ¿sí? Es el programa en cuestión, el CIPE-Term HVAC, que no lo encuentro por acá, lo tenemos, CIPE-Term HVAC. ¿Sí? Dentro de este programa nos encontramos inicialmente, bueno, no tenemos imágenes sobre el mismo, pero nos encontramos inicialmente con un programa que nos permite trabajar en principio con las mismas instalaciones que estaban incluidas dentro del clásico CIPECAD MEP para lo que tiene que ver con la parte de climatización. Y si saltamos al ámbito de las estructuras, en la versión 18, pues en la versión 18 no es menor la novedad con la cual arranca el programa, que tiene que ver con el uso de columnas de sección genérica, ¿sí? Vale decir sección genérica y sección poligonal. Entonces, a partir de este programa, a partir de esta versión, mejor dicho, el programa incluye la posibilidad de trabajar con columnas, arranca en la versión A, con la posibilidad de incluir secciones ya distintas a la clásica sección
cuadrangular o circular para darle más soltura al calculista y empezar a trabajar con secciones de materiales con distintas formas, materiales de tipo poligonal. Es ahí, en esta versión, también en donde el programa da la posibilidad de importar láminas. Entonces, todos los proyectos de láminas que veníamos haciendo desde la versión 15, como novedad, la novedad de la versión 15 en CIPE 3D, fueron las láminas. Ahí dio un giro, un vuelco importante el programa en cuanto a su categoría. En la versión 18, el programa ya permite importar las láminas a los modelos, ¿sí? Con lo cual, lo que tiene de bueno eso es que todo el trabajo que habíamos hecho con láminas, con secciones tipo lámina en CIPE 3D mediante la importación de estructuras 3D integradas, ya la podíamos traer a nuestro modelo de trabajo. Adicionalmente, aparecieron cuestiones no menores como la posibilidad de bloquear armaduras en muros, que todo el trabajo que hacíamos de cambiar la armadura, bueno, luego podía quedar bloqueadas. Apareció también la incorporación del motor de cálculo OpenSys, que esto a lo mejor no es de mucha, no le prestan mucha atención la mayoría de los calculistas, pero a los efectos informáticos, la incorporación del motor de cálculo OpenSys en los programas StruBeam, en toda la serie de programas StruBeam, lo que permite es una primera aproximación al cálculo no lineal dentro de las estructuras, ¿sí? Recuerden que el CIPE-CAD no permite hacer el cálculo no lineal y eso es un poco, a lo mejor, bueno, la limitación que tiene CIPE-CAD, luego de todas las prestaciones que el programa tiene, y los programas StruBeam buscan permitir que el calculista, a través de estas incorporaciones de motores de cálculo, como lo decimos, el OpenSys, buscan que los programas empiecen a permitir hacer el cálculo no lineal para aquel calculista que encuentre necesario dicha estimación en sus estructuras. Lógicamente, en el cálculo clásico se hace un cálculo lineal, un cálculo elástico y ya funciona bastante bien. Pero quien quiera hacer un estudio por ahí un poco más teórico de la estructura, el análisis no lineal viene muy bien. Dentro de lo que es el StruBeam, apareció el Deep Beams, ¿sí? Las vigas de gran canto como novedad en la versión 18. A ver si lo tenemos por aquí. Entonces, en esta versión 18, a partir de la misma, acá lo tenemos, el StruBeam. Tenemos el StruBeam Embedded Walls, que es el que vendría a reemplazar. Vamos a ver. Bueno, realmente son muchas, ¿sí? Las novedades, y a veces por querer abarcar todas, uno por ahí, si ponemos acá estructuras. Obviamente, a estas alturas, a la versión ya 18, ya todo se entiende que todos los usuarios de CIPE tendrán su usuario registrado en el BIM Server Center, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus proyectos los cargan en dicha nube. Entonces, a partir de aquí, tienen el StruBeam Embedded Walls, que es el programa que intenta de alguna manera llevar al flujo de trabajo OpenBeam a aquel programa de pantallas, de muros pantalla, y también en esta versión nace como programa el Deep Beams, que son las vigas de gran canto.
¿sí? En este programa StrueBeam, DeepBeams, es el programa que nos permite calcular vigas de gran canto. Como lo ven, poco a poco todos los programas de elementos estructurales que en la suite de SIPE aparecían como sueltos, ahora poquito a poco van pasando al flujo de trabajo OpenBeam, el de muros pantalla, el de vigas de gran canto, etcétera, etcétera, elementos de cimentación, etcétera, etcétera. Y bueno, y novedades de la 18 para el SIPE 3D, siguiendo este orden de trabajo, pues una novedad no muy menor y bien agradecida por aquellos usuarios que operan en zonas sísmicas con estructuras metálicas, que tiene que ver el cálculo o la ponderación de uniones precalificadas a momento y sistemas sismoresistentes. Recuerdan que para la versión 18 empezaron a aparecer los criterios de pórticos a ver si lo tenemos por aquí, bueno, que está cargando acá, pórticos resistentes a momentos, es novedad de la versión 18, en donde acá empiezan a aparecer, el programa detecta estos pórticos, estas formas de pórticos dentro de lo que es nuestra estructura en el SIPE 3D para empezar a dar una respuesta normativa, en este caso la normativa de la ISC 34110, con respecto a las acciones sísmicas sobre estos modelos. Entonces, a partir de ahí se establecen condicionantes sismoresistentes dentro del programa SIPE 3D. No es simplemente aplicar la normativa, sino que se establecen cuándo son pórticos primarios, cuándo son pórticos secundarios, cuándo tienen otra caracterización, y de esto, como si fuera poco, de esto también el programa calcula uniones. Las uniones en sí son las uniones precalificadas a momento, que lógicamente la normativa las tiene estipuladas, el programa ya las aplica solamente cuando se detecta que es una unión precalificada, la aplica y la dimensiona. La dimensiona, lógicamente, bajo esta normativa. ¿Sí? Empiezan a aparecer toda una serie de nuevas uniones aplicables en el programa, siempre para perfiles T. Las precalificadas normalmente están indicadas para perfiles en T, tanto en unión atornillada como en unión soldada. Básicamente son para uniones atornilladas, ¿sí? Con toda su prestación y prescripción normativa y, como siempre, como lo hace SIPE desde hace ya muchas versiones, la justificación normativa del comportamiento de la pieza. Esto nació en la versión 18. ¿Estos programas adicionales tienen costo? Algunos sí, René, otros son gratuitos. Eso lo tendrías que ver en el BIM Server Center, ¿sí? Normalmente, cuando te habla de que un programa tiene costo de 0 a 3.168 euros o la traducción al mercado local en moneda local, tiene que ver con que una parte del programa se puede trabajar de manera libre y gratuita y otra parte del programa se trabajará, lógicamente, comprando el módulo, ¿sí? Muchos de estos programas son totalmente gratuitos, otros programas tienen un precio, tienen un costo, ¿sí? Sobre la licencia. Evidentemente, quien tenga, por decir uno, quien tenga el programa de elementos constructivos desde la versión clásica de CIPECAD de vigas de gran canto, también tiene acceso a este programa exactamente y sin ningún costo adicional. Es una mejora que ofrece SIPE para, por ejemplo, el cálculo de vigas de gran canto. Entonces, si ustedes lo tenían, el programa de vigas de gran altura, en la versión clásica, en esta que estamos mostrando aquí en pantalla, automáticamente esa codificación de licencia les sirve para operar en el nuevo programa de vigas de gran altura que se llama StrueBeam DeepBeams y en todas las mejoras que traiga este programa, ¿sí?
Lógicamente, quien tenga más dudas acerca de codificaciones y limitaciones de licencia, lo que puede hacer, como siempre, es contactar con el departamento comercial, con su asesor comercial, para que les puedan comentar más precisamente los alcances de la misma. Pasamos a la versión 19. Y en la versión 19, como en todas las versiones, tenemos también mejoras que son importantes e interesantes de destacar. Traemos la pestaña 19 y empezamos pues una por una. Vamos a ver. Empezando por los programas de instalaciones, aparece el ZipFire FDS. El ZipFire FDS lo encontramos aquí en nuestro programa de instalaciones. Es un programa que en principio muchos usuarios fueron un poquito reticentes a utilizarlo por la real complejidad que el mismo traía, ¿sí? Este programa intenta reemplazar al programa ZipCAD MEP FDS, pero en sí el programa es un tanto más complejo. ¿Cómo lo decimos? Es un programa para expertos especialistas en la materia. El propósito, como siempre, es lograr la simulación dinámica de humos, solo que en este programa todos los parámetros que ya venían prefijados en el ZipCAD MEP FDS, en este programa el calculista los tiene que parametrizar manualmente, en cuyo caso tiene que indicar los materiales a utilizar desde el punto de vista físico-químico del elemento, tiene que indicar las reacciones que generan el foco de incendio, tiene que indicar los dispositivos de detección y control, en fin, tiene que indicar cada uno de los elementos, obviamente para hacer un análisis mucho más pormenorizado de la simulación de humos en el edificio. Y este programa, claro, como todos los programas de la nueva serie de ZIPE, también trabaja bajo el flujo de trabajo OpenBIM, ¿sí? El ZipFire FDS viene de la mano del ZipFire FDS Viewer, que es un visualizador de la misma línea que permite hacer simplemente la visual y el estudio analítico del comportamiento del foco ígneo. Entonces, en este caso, mediante el visualizador, uno podía sacar sus conclusiones, sus resultados y, lógicamente, la simulación computarizada del mismo, ¿sí? Entonces, a partir de este modelo, uno puede hacer el análisis del flujo de movimiento de aire, del aire dentro del recinto y analizarlo también desde el punto de vista, en este caso, de las temperaturas. Si seguimos adelante con las instalaciones, en la parte eléctrica nace el ZipElec Electrical Mechanism. Lo que permite este programa es hacer un trazado tan sencillo como lo ven. Vamos a mostrarlo acá si lo encuentro. Vamos a ver. En el MEP, acá. ¿Sí? En este programa lo que se permite es hacer un trazado de la instalación eléctrica sin llegar al cálculo. Sabemos que para calcular existe el ZipElec Core. Sin embargo, esto nos permite, mediante esta herramienta de sencillo manejo, de sencillo uso, nos permite hacer nuestro proyecto eléctrico dentro del edificio, indicando dónde van a estar los enchufes, dónde van a estar los centros, las vinculaciones, la generación de circuitos, sin llegar, como lo decimos, al cálculo de esta instalación. El cálculo de esta instalación, como viene vinculada a un flujo de trabajo OpenBIM, lo podemos abrir dentro del core y en función a ello y conforme la normativa que hayamos implementado, hacer el cálculo, la detección de los circuitos, el diagrama o esquema unifilar, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto nos permite, a modo gráfico, indicar nuestro proyecto de instalaciones eléctricas. Otra novedad de la versión
19 para los programas de instalaciones es el nacimiento del programa SIPE Plumbing Solar System. Dentro de este programa nos vamos a encontrar que es el proyecto de instalaciones sanitarias para el uso de energía solar para agua caliente, sanitaria. ¿Sí? Es un programa que también es del tipo SIPE Plumbing, el de provisión de agua, pero en este caso tiene que ver con la aplicación e implementación de paneles solares, juntamente, lógicamente, con captadores térmicos o con acumuladores térmicos. Y en ese caso se hará la verificación en cuanto a la incidencia solar, ángulos de orientación, por eso acá, no sé si lo ven, hay una pequeñísima pestaña aquí que les permite orientar el edificio para que, entre otras cosas, el programa nos pueda indicar si la orientación y la inclinación de estos paneles solares es la óptima o podría mejorar. ¿Sí? Tiene un poco esa prestación. Además, lógicamente, de hacer el cálculo hidráulico de la tubería, tanto en los montantes como en los distintos ramales. Vamos a ver que el SIPETERM HVAC dentro de esta versión se empieza a desdoblar, se empieza a desacoplar en distintos programas, vamos a decir, subespecialistas. ¿Sí? Dentro de lo que es el HVAC como programa inicial, como programa que ahora involucra a todo lo que tiene que ver con la parte de climatización en el edificio, empiezan a aparecer programas patrocinados por distintas firmas en donde en cada uno de ellos, son todos los programas de la serie OpenBeam, cada uno de ellos son programas propiamente, de una firma. En este caso, por elegir uno, elegimos el OpenBeam Toshiba, que es un programa de HVAC. Es un programa que permite hacer el cálculo de un sistema de climatización en VRF, multi-split, en splits, mono-split o incluso en unidades de aerotermia con equipos provistos por este fabricante. Los programas especialistas son programas que también están todos cargados en la plataforma OpenBeam. Normalmente estos programas son de uso gratuito, ¿sí? Pero tenemos, lógicamente, para quien no tenga en su país, en su localidad, los especialistas de estas firmas, puede seguir trabajando con el HVAC, en donde poquito a poco, y a partir de esta versión, se viene desdoblando en programas de cada uno de las instalaciones. Por ejemplo, el SIPE HVAC Radiant Floor, que es un programa exclusivamente para el cálculo de paneles o suelos o losas radiantes. Entonces, el SIPETERM HVAC, poquito a poco, con esto, al irse desdoblando, va perdiendo cada vez más fuerza. Si lo quieren estudiar cronológicamente dentro de lo que es SIPE, va perdiendo fuerza. ¿Por qué? Y porque SIPE va poniendo todas sus fuerzas en cuanto a las mejoras en los programas especialistas dentro de lo que es el ámbito de la climatización. Tenemos el programa SIPE HVAC Radiant Floor, tenemos un programa idéntico u homólogo para la parte de sistemas split, sistemas de caudal refrigerante variable, para el programa de agua, ¿sí? el Hydronics. En fin, van apareciendo distintos programas, en sí son el SIPE HVAC DAX para conductos, el Hydronics para todo lo que tenga que ver con provisión de agua, para radiadores básicamente, el Radiant Floor para lo que tenga que ver con losas radiantes o techos radiantes, y en fin, poquito a poco el HVAC va perdiendo un poquito de fuerza porque, como lo decimos, SIPE se va abocando a los programas especialistas dentro de lo que es el ámbito de la climatización. Saltando,
Vamos a ver, Pablo dice, para operar uno de estos programas especialistas se debe introducir un edificio en OpenBIM. ¿Cómo sería el flujo de trabajo? ¿Se debe modelar el edificio en Revit u otro programa? Claro, Pablo, para empezar a trabajar en estos programas, necesariamente SIPE entiende que tu proyecto ya lo tienes cargado dentro de la nube de trabajo colaborativo BIM Server Center. Entonces, lo puedes cargar a partir de un Revit, lo puedes cargar a partir de un ArchiCAD. Hay protocolos, lógicamente, que tienes que seguir para la carga de los proyectos. O bien, lo podés cargar a partir de nuestro modelador. Acá muestro, por ejemplo, mi usuario del BIM Server Center, en donde aparecen pues, una serie de proyectos, que son los que yo tengo activos en este momento, ¿sí? Y estos son todos proyectos 3D, son maquetas virtuales. ¿Dónde las he cargado? Y las he cargado, muchas de ellas, a partir del modelador libre y gratuito que tiene el SIPE, que es el IFC Builder. Esto nace a partir de la versión 16, por eso no lo hemos comentado. Pero el IFC Builder es un modelador tridimensional que poquito a poco también va avanzando, va teniendo prestaciones, va teniendo nuevas herramientas, etcétera, etcétera, pero que en definitiva nos permite generar aquella maqueta electrónica sobre la cual luego vamos a ir cargando las distintas especialidades, estructuras, HVAC, instalaciones en sí, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo sabemos, Adrián Villanueva, cómo sabemos cuáles son las aplicaciones especialistas que nuestras licencias incluyen? Eso lo podés ver rápidamente en tu contrato de licencia, Adrián. En tu contrato de licencia sabrás si tienes la parte de agua, si tienes la parte de climatización, si tienes la parte de incendios, si tienes la parte de luminotecnia, acústica, en fin, todas las que incluyen SIPE. Y si no lo tienes muy claro todavía, Adrián, lo puedes consultar con el departamento comercial de SIPE, en donde ahí te harán un raconto, te darán la definición de cada uno de los módulos que incluye tu licencia. ¿Sí? Bien, continuando un poco con este raconto de novedades de todas estas últimas versiones, vamos a pasar a la parte de, bueno, no es menor que a partir de la versión 19 y esto lógicamente poquito a poco ha traído alguna que otra controversia, para ser sinceros con nosotros mismos. El programa mejoró sus motores de visualización 3D. Decimos que ha traído alguna que otra controversia porque, claro, muchos usuarios que trabajaban con sistemas operativos un poco más antiguos, vamos a hablar de versiones de Windows, incluso XP nos hemos llegado a encontrar, o Windows 7, se encontraban con que sus placas de video pues no traían la posibilidad de hacer una vista 3D como la mostraba SIPE. Pero claro, evidentemente nosotros tuvimos que ir avanzando, tuvimos que ir mejorando el programa conforme las nuevas prestaciones informáticas. Entonces, en ese caso, si por ejemplo acá tengo un proyecto bueno, no es este el mejor proyecto porque no tiene, vamos a abrir algún otro proyecto. No es este el mejor proyecto porque no tiene todo lo que es la maqueta virtual, ¿sí? Pero si, por ejemplo, buscamos otro proyecto, a ver, este de por aquí, a partir de la versión 19 tenemos mejores prestaciones de la vista 3D de nuestro edificio. Entonces, cuando hacíamos la vista 3D en todos los programas de SIPE, no solamente en los de instalaciones, fíjense que la visual, bueno, conforme a los nuevos sistemas, a las nuevas placas de video, la visual, lógicamente, es mucho mejor. Tenemos mejoras en el ensombramiento, tenemos mejoras en cuanto a que ahora se pueden hacer secciones del edificio, antes no se podía, en cuanto a lo que tiene que ver con las estructuras también. Y esto es una forma de entender un poco mejor a lo que es nuestro proyecto, no solamente de instalaciones, sino también el proyecto estructural. Esta mejora de la versión 19
como lo digo, involucra a todos los programas y a su vez permite hacer simulaciones gráficas y de movimiento dentro de nuestras instalaciones. Entonces es ahí en donde podemos aplicar la simulación gráfica y en tiempo real de lo que es el flujo, en este caso, por decir uno, el flujo de movimiento de la descarga pluvial y la descarga cloacal dentro de nuestro edificio. Bueno, esto lógicamente en el 90% de los casos trajo alegrías en los usuarios que estaban con sistemas, como lo digo, un poquitito más antiguos. Nada, simplemente en su momento presentamos alguna variable de entorno para mantener la vieja visualización, pero saben que pueden, cuando cambien su sistema informático, pueden optar por la nueva forma de visualizar. Hablamos un poquitito de la versión 19 en cuanto a las estructuras. ¿Qué ha traído de novedades esta versión? Pues no pocas cosas. No pocas cosas. La versión 19 del ámbito estructural trajo como novedades la posibilidad de trabajar con losas postezadas, pero para unidireccionales y para losas casetonadas. Al módulo de losas postezadas que había traído la parte de losas macizas, en este caso se implementa para losas unidireccionales y para losas casetonadas. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí, todo aquel que trabajaba con este módulo se encuentra con una novedad no menos importante. A partir de esta versión, también se puede trabajar con la definición de distintas calidades. Acá tenemos lo de las losas postezadas. Fíjense, incluso con los nuevos motores visuales, cuánto más claro que queda en una vista 3D, ¿no? Esto es a lo que nos referíamos anteriormente. Y bueno, lógicamente en la versión 2019 en CIPE 3D se pueden definir distintas calidades de acero. Esto es un salto importantísimo en cuanto a aquellos calculistas que tenían limitancia en calidades de acero o las que estaban cargadas no eran exactamente las de su propia normativa. Entonces, a partir de esta versión, a partir de esta novedad de la versión 19, podían ya definir distintas calidades de acero. La versión 19 hace mucho, pero muchísimo hincapié en el efecto sísmico, en lo que tiene que ver con las estructuras, lógicamente. Entonces, en las estructuras se puede aplicar ahora la evaluación de la componente sísmica vertical en nuestro edificio. Entonces, vamos a ver acá para la parte de estructuras. Ahí está, para la parte de estructuras tenemos la posibilidad de, acá lo dice, ¿sí? Estamos en la 19. Versión 19, no, esta es la 19A, perdón, un poquito más adelante dentro de la 19, acá en análisis estructural, en CIPECAD, acá, efectos de la componente sísmica vertical. ¿Sí? Esto también trajo todo una gran novedad porque anteriormente el programa lo que hacía era simplemente
para tener algo en cuenta esa componente, lo que hacía era la ductilidad, multiplicarla por el cortante y con eso determinaba el corte en las vigas. Lógicamente, esto es mucho más exacto, esto es mucho más preciso, esto está indicado en la mayoría de las normativas y a partir de ahí el usuario podía aplicar este componente sísmica vertical. ¿Sí? En cuanto a lo que tiene que ver con, bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con sismo propiamente en CIPECAD, se podía indicar, así como en versiones anteriores se indicaba vigas de carácter secundario, en CIPECAD se indica columnas de carácter secundario. Entonces, nada, a partir de esta versión, como lo decimos, podemos marcar la consideración de columnas de carácter secundario. A la hora de editar o de indicar una columna, venimos a entrada de columnas y aparece por aquí en la edición de la columna, esto es novedad 19, Bueno, cuando está cargado con sismo, en esta obra no tenemos sismo, aparece acá otro valor nuevo que tiene que ver con la consideración de primaria o de secundaria para la columna. Se marca columna por columna. ¿Sí? El listado y justificación de carga de viento, que fue muy pero muy pedido durante muchas versiones, en la versión 19 empezó a aparecer, con lo cual desde ahí, que no lo encuentro acá, vamos a ver, acá tenemos pilares secundarios. Bueno, empezaron a aparecer los listados justificativos de lo que tiene que ver con la carga de viento en nuestras estructuras. Entonces, desde ahí ya tenemos tenemos un valor agregado a nuestro proyecto en cuanto a que podemos sacar ese comportamiento, ¿sí? Podemos sacar, acá lo tenemos, justificación de la acción del viento. Conforme la normativa con la cual nosotros estamos calculando, el programa nos saca pues un listado más que nos ahorra ese trabajo de tener que hacer el cálculo normativo manual. ¿Sí? En nuestras memorias de cálculo podemos adosar este listado justificativo de las cargas del viento. Exportación de cotas como bloques, ¿sí? Esto es un poco una novedad tal vez menor, que el programa, los planos que sacaba, los exporta a lo que es el AutoCAD, ¿sí? Los programas de diseño CAD los exporta como bloques, con lo cual la modificación en tipología, en tipografía, etcétera, etcétera, es mucho más sencilla desde el momento en que va como bloque. El bloqueo de zapatas, a partir de esta versión, existe la posibilidad en elementos de cimentación de bloquear estas zapatas. Venimos a elementos de cimentación y podemos bloquear las zapatas para que no sean modificadas en sucesivas tiradas de cálculo. Y luego también otro listado muy pedido y no menor tiene que ver con el listado de cuantías de armadura por diámetros, ¿sí? Entonces en este caso vamos a elegir una planta nomás. Y el programa nosotros no nos dice solamente cuánto gastamos de hormigón y cuántos kilos de acero gastamos, sino que a partir de la versión 19 nos va a decir qué diámetros de armadura componen a esos kilos de acero. Entonces nos sirve mucho más, lógicamente esto viene acompañado de un listado resumen en donde nos dice cuántos kilos de cada una de las secciones de acero estamos necesitando. ¿Sí? Que antes no lo traía o lo traía separado por elementos. Hoy día ya lo trae todo en un único listado. A los efectos empresa constructora o programación de la obra, realmente esto es muy, pero muy útil.
Vamos a ver, dice, buen día, vengo del CIPE 2015 y migré a 2021. ¿Se puede incorporar la estructura a IFC Builder o CIPE Architecture? Ariel, la nueva forma de trabajo que tiene CIPE es a partir de una maqueta virtual, fíjate de acá, a partir de una maqueta virtual, lo que haces es incorporar el proyecto, por eso te vas a encontrar en tu proyecto con que aparece esta nueva pestaña de por aquí, que es la de incorporación de un proyecto BIM. Es decir, te generás tu maqueta virtual o te la traes de otro programa tipo Revit, vamos a decir, y el programa CIPE te detecta lo que son columnas, lógicamente siguiendo un protocolo de exportación de datos, te detecta lo que son columnas, te detecta lo que son las plantas y esas columnas automáticamente se transforman en columnas de CIPE-CAD. O bien, puedes optar por el método clásico, en donde empiezas con una planta totalmente vacía, también se puede hacer, y pones plantillas y demás. Eh, Ariel, buen día, actualizado la versión 21. No me queda claro en qué posición queda el modificar el IFC Builder con respecto al nuevo módulo CIPE Arquitectura, en el cual debo mi archivo a la base de usuario en la nube. ¿Existe actualmente la capacitación gratuita sobre el módulo para usuarios actualizados? Normalmente el módulo CIPE Architecture es un módulo que viene, de hecho, no está en la suite de programas CIPE. El CIPE Architecture es una novedad 21. Es una novedad que salió hace exactamente 2 meses. ¿Sí? Dicha novedad lo que tiende lógicamente es a poder utilizar el programa para cálculo también estructural. Pero en su fase inicial, el CIPE Architecture lo que busca es comprender una vasta cantidad de herramientas para un modelo arquitectónico. Todavía no tiene una muy buena compatibilidad con lo que es un modelo estructural. Entonces, quienes quieran seguir trabajando en la modalidad de trabajo compartido BIM, lo que recomendamos desde CIPE es que lo sigan modelando mediante el IFC Builder. ¿Sí? Como les digo, el CIPE Architecture tiende a ser un muy buen programa de cálculo, de modelado arquitectónico para más adelante poder aprovechar esa arquitectura desde el punto de vista estructural. Pero reitero, es un programa que tiene 2 meses de vida no más. ¿Sí? ¿Se entiende, Jorge? Sí, por el momento recomendamos sigan haciéndolo con el IFC Builder. ¿Mm? Bien. Siguiendo con, pasamos al año 20, pasamos a la versión 20, seguimos en el año 20, pasamos a la versión 20. ¿Sí? En la versión 20 empiezan a aparecer dentro del OpenBIM, siguen apareciendo, mejor dicho, siguen apareciendo programas. Vamos a traer la pestaña de 20. Acá lo tenemos, las novedades de la versión 20. ¿Sí? Y bueno, siguen apareciendo cada vez más programas dentro de lo que es el OpenBIM. ¿Sí? El OpenBIM tiene ahora programas OpenBIM Systems, que son básicamente los programas patrocinados, los programas que están involucrados a una firma comercial. No obstante, podemos seguir trabajando con los programas clásicos. Estos programas normalmente son gratuitos, los que están patrocinados, y luego los programas clásicos que son libres de un patrocinio comercial o de un catálogo comercial y son para quienes quieran calcular bajo sus propias restricciones, son programas de pago. En la versión OpenBIM aparece el OpenBIM COVID-19, que es aquel programa que nos permite, mediante un modelado tridimensional, siempre bajo el flujo de trabajo OpenBIM, hacer un estudio
de lo que tiene que ver con los distanciamientos sociales de cara, bueno, pues a esta realidad que hoy en día nos toca vivir, que es la pandemia de carácter mundial, ¿sí? Acerca bueno, del SARS-CoV-19. Entonces, en función a eso, permite a los calculistas, siguiendo ciertos protocolos locales, hacer la evaluación del distanciamiento social. Dentro de ello empiezan a aparecer lógicamente programas de aplicación para el modelado de mobiliarios, de aparatos sanitarios, de ascensores, escaleras, etcétera, etcétera. Todo esto está involucrado dentro del apartado elementos arquitectónicos. Empieza a aparecer un programa nuevo que es el Open BIM Quantities, que tiene como objetivo que a todos los programas especialistas, vamos a decir, por ejemplo, el programa de agua, el programa de instalaciones eléctricas, el programa de acústica, etcétera, etcétera, todos estos programas permiten una salida de cómputo, pero totalmente IFC. Vale decir, no solamente computo la instalación, sino que también computo la envolvente arquitectónica del edificio. Este programa tiene como objetivo, en un futuro, reemplazar al Arquímedes. ¿Sí? No sé si lo va a reemplazar por completo, no sé si va a ser en un futuro muy próximo, porque Arquímedes tiene una herramienta muy potente que tiene que ver con el cómputo y con la programación de la obra, ¿sí? La Arquímedes y control de obra, pero en cuanto a lo que tiene que ver con el cómputo, este programa, a diferencia del Arquímedes, hará un cómputo BIM, hará un cómputo de lo modelado, sin tener que ponernos a medir en una planta tipo CAD o sin tener que poner el valor numérico. Permite hacerlo, pero lógicamente es mucho más automático que haga un cómputo exactamente de lo modelado. Por eso nos encontramos con el programa de aguas, por ejemplo, por decir uno de ellos, que aparece con esa pestaña de presupuesto. Poquito a poco todos los programas especialistas van a aparecer con esta pestaña de presupuestos, en donde si lo vinculamos con un banco de precios, con una base de datos de precios, el programa hará el mapeado de lo que tiene que ver con cada uno de los elementos de la instalación, con cada tubería, con cada tramo, con cada elemento de la instalación y vinculado a un banco de precios nos puede sacar el presupuesto de obra material de esta instalación. Este presupuesto de obra material lo exportamos en formato FIBDC, que es el formato de exportación de datos de precios, y todos ellos, de cada uno de los especialistas, caen o recaen dentro del Open BIM Quantities. Es algo así como un Arquímedes, ¿sí? Pero en este caso, la medición de Arquímedes es una medición manual o por plantilla AutoCAD, y en este caso es una medición totalmente BIM, ¿sí? Es un nuevo programa que salió también a partir de la versión 19. Vamos a ver que dentro de esta versión, perdón, dentro de la versión 20, ¿sí? Vemos también que dentro de esta versión aparece el CPFire, yendo a la parte de incendios, el CPFire Pressure System. El CPFire Pressure System es aquel programa que nos va a permitir, acá lo tenemos, ¿sí? Nos va a permitir hacer el análisis de sobrepresiones en sobre todo receptáculos de circulación, normalmente en escaleras. Entonces, a partir de este programa y siguiendo la modalidad OpenBIM, a partir de un modelo 3D se analiza el grado de presurización que uno aplica sobre un cuarto teóricamente cerrado y estanco como lo que es una escalera a los efectos de poder presurizarlo para las vías de evacuación de incendios. ¿Sí? Entonces aparece el análisis pormenorizado, aparece, lógicamente esto lo hace en este caso mediante la normativa UNE, ¿sí? Todavía no ha salido para hacerlo fuera de norma,
pero va a ir saliendo poquito a poco, y aparecen los cumplimientos o incumplimientos de esta normativa. Siguiendo en la línea de CPFire, en el Hydraulic System ahora podemos trabajar con normativa NFPA o podemos trabajar fuera de ella, ¿sí? Y fuera de la norma se establecen condicionantes para los sprinklers y para las vías. Y último dato respecto a la versión 2020 para CPFire Hydraulic System, se pueden colocar accesorios, con lo cual esto es un salto también importante para el programa de cálculo de instalaciones hidráulicas de incendios, porque a partir de ahora podemos colocar accesorios, ¿sí? Entonces, acá, creo que es este. En este programa, a partir de la nueva versión, a partir de la última versión, la 2020, con la colocación, no es este, con la colocación de accesorios, el programa me detecta, vamos a ver si lo vemos desde aquí, Hydraulic Systems, el programa me detecta pues esto que están viendo aquí, que antes simplemente no lo hacía. Un codo, una curva, una T, una bifurcación, y lógicamente detectarla no solamente es que la detecte, sino que además detecte la pérdida de presión, la pérdida de carga, el cambio de sección y, como si fuera poco, el cómputo de esta parte. Entonces abrimos rápidamente un modelito para que vean que el programa, en cualquier bifurcación que tenga la instalación, permite que la misma bueno, me parece que elegí el modelo el más pesado de todos, así que va a tardar un poquitito en cargar, pero en cualquier bifurcación que tenga el modelo, lo que va a hacer es detectar y pregenerar un nudo. Y entonces, a la hora de generar un nudo, a este nudo no solamente le dará coordenadas para el cálculo, sino que también le dará un nombre. Y ese nombre puede ser codo, ese nombre puede ser curva, ese nombre puede ser T, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, si abrimos el hotel. Fíjense cómo yo acá tengo varias instancias para los que trabajan con versiones más viejitas y todavía no se hayan decidido a actualizar. Estoy trabajando con varias instancias del programa y el mismo no me dice nada. No me preocupa eso. ¿Sí? Entonces acá, si abrí este edificio que se corresponde a el hotel, ¿eh? Acá tenemos el hotel. Si lo pongo en transparente, bueno, transparente, ahí lo tenemos. Acá tenemos nudos. Y estos nudos, lógicamente, estamos en un programa de cálculo de nudos y barras, pero es que estos nudos ahora tienen un nombre, tienen una asignación, ¿sí? Cada uno de ellos los vamos a asignar como accesorios. Perdón, como accesorios. Acá lo tenemos. Y tenemos codos a 45, codos a 90. Cada uno de ellos, evidentemente, tendrá una pérdida de carga. Y no solamente eso, sino que el programa a estos accesorios luego me los presupuesta. Entonces, lo que ya tantos usuarios pedían, hoy día el programa lo hace, que es decir, computa unidades, computa accesorios. Y computa, y bueno, si quieren de regalo, además se las presupuesta. ¿Sí? Bien. Pasando al ámbito de las estructuras, vamos a hacerlo rapidito porque ya nos pasamos bastante del horario. Vamos a ver que volvemos para la versión 2020 a la madera dentro de lo que es CIPE, novedades de la versión 2020. Volvemos a la madera. Entonces, en este caso, lo que podemos aplicar en esta versión tiene que ver con
Vamos a la parte estructural. Podemos aplicar columnas de madera, cosa que antes parecía irrisorio, pero no se podía aplicar. Hoy día, a partir de la versión 2020, se puede aplicar columnas de madera. Lógicamente, esto será importante para quienes calculen este tipo de estructuras, pero creo, no sé si todos lo comparten, la prestación más importante de la versión 2020 es que a partir de aquí nace los módulos StrueBeam Design Share Walls y StrueBeam Rebar. Además del módulo StrueBeam Uploader para subir modelos generados, por ejemplo, en programas que son competencia de CIPE, como es el ETABS, ¿sí? Pero esos modelos se pueden subir para empezar a hacerlos operar dentro del flujo de trabajo OpenBeams y manejarlos con los programas StrueBeam. Entonces, el Design Share Walls es aquel programa que nos va a permitir. Vamos a ver acá, StrueBeam, ¿no? Esto es algo a mejorar, como lo ven, porque el filtro no siempre funciona muy bien, pero bueno, pasa en las mejores familias. Acá, estructuras, ¿eh? Tarda un poquitito en encontrar el filtro de estructuras. A ver, a veces incluso ni lo encuentra. Y entonces aquí pasamos a la parte de programas relativos a el cálculo estructural. Y en ello nos encontramos con que, a ver si lo carga, acá está, ¿sí? El StrueBeam Design Share Walls y el StrueBeam Rebar. Ambos de ellos, no era esto lo que quería mostrar, ambos de ellos sirven para hacer el cálculo pormenorizado de los muros resistentes a corte. Los muros resistentes a corte, vamos a encontrarnos, acá está, los muros resistentes a corte, básicamente los vamos a utilizar en proyectos de un cierto grado de esbeltez, en donde la carga sísmica sea pues importante y la carga de viento también lo sea. Entonces, a partir de ahí, a partir de este avance, fuertísimo avance que tiene el programa, se pueden calcular muros resistentes a cortante desde un modelo de CIPECAD, exportándolos a través de la nube BIM Server Center a este programa para hacer el armado y el dimensionado pormenorizado de los mismos. ¿Sí? Mediante este programa podemos sacar cumplimientos y comprobaciones normativas y un armado, como lo ven acá, distintivo para los distintos puntos del propio muro. Este sería el StrueBeam Design Share Walls, que viene acompañado del StrueBeam Rebar, que nos permite organizar el armado del muro en las distintas posiciones, ¿sí? Si de aquí, de este programa, sacamos los esfuerzos del Rebar, vamos a sacar la posición y la gráfica de los armados. Ahí está, StrueBeam Rebar. Estas son novedades, ambas son novedades de la versión 2020. Creo que son las novedades más potentes de esta versión. ¿Sí? Acá lo tenemos. Y mientras se va cargando, vamos volviendo a la parte de las novedades. Acá tenemos novedades 2020, teníamos lo de los pilares, las columnas en madera, podemos etiquetar incluso, hay más implementaciones normativas, hay cositas que hacen, pues, en fin, cositas que hacen que el programa empiece a tener mejores prestaciones, claro que sí, pero entiendo que la novedad más importante de todas viene de la mano de la evolución a estos programas de cálculo pormenorizado de elementos, cálculo y detallado pormenorizado de elementos estructurales como lo que son los muros resistentes a cortante. Ahí lo tienen, ¿sí?
Esto, lo que están viendo acá es una viga de acople, que esto nos adelantamos un poquito a las novedades 21, lo que trae de nuevo como novedades 21. ¿Sí? Bien, y pasamos entonces a estas novedades 21 que recién empezaron el mes pasado, con lo cual son muy nuevitas, por el momento es poquito, pero que a medida que vaya avanzando, lógicamente van a ir trayendo nuevas cosas. Arquitecto, respecto al detallado de Strubim Rivar, ¿tiene un ejemplo de cómo quedan los planos de detalles de esos armados? Sí, lo tenemos acá. Vamos a ver si podemos abrir. Los programas están por fuera de la suite de Zipe. Strubim Rivar. Acá lo tenemos. Vamos a mostrar un poquito de algún ejemplo, ¿sí? Cómo es que quedan los planos. Y mientras esto se carga, vamos a ir comentando. A ver si, por ejemplo, creo que acá tenemos un ejemplo. Vamos a ir comentando que en la versión 21 empiezan a desaparecer algunos programas. Adelantamos, desaparecen algunos programas por considerarse ya obsoletos y aparecen otros en su reemplazo. Claro que sí, no se asusten, empiezan a desaparecer unos y aparecen otros. Por ejemplo, en este caso vamos a mostrar, aquí tenemos el detallado de un muro, ¿sí? Y este detallado de un muro, a través de la generación de distintas vistas, se pueden generar vistas en planta, vistas en corte, vistas en alzado. A través de la generación de distintas vistas, el calculista puede sacar planos de las vistas. Es un programa que todavía está en evolución. No es un programa definitorio el Strubim Rivar. Pero por el momento lo que se pueden sacar es esto. Acá tenemos la vista. Bueno, lógicamente, si hacemos una escala un poquito mejor, se puede ver mejor. La vista y la vista en planta de lo que es el detallado y el armado. ¿Lo ves, Jorge? ¿Sí? Esto es un proyecto que inicialmente empezó en CIPECAD, que se calculó en el Strubim Design Share Walls y que se detalló en el Rivar. Dentro de este programa, vamos a ver qué datos se pueden incluir. Y no, por el momento no aparecen los listados en sí dentro de los planos. Por el momento no aparecen los listados dentro de los planos. Los listados los obtendrás a través de los listados. Entonces acá, si elegimos, vamos a tomar algunos de ellos para que no sea muy largo. Y aparecerá el listado con lo que son los doblados. Se está trabajando, claro que sí, se está trabajando en estas planillas de doblado, llevarlas a los planos. Pero bueno, es un programa que tiene muy poquitita, muy poca corta, una corta vida, con lo cual esto todavía no es posible. Entonces, por el momento aparecen a modo de planillas, ¿sí? Lo cual no quita que uno pueda hacer una captura de esta pantalla y llevarlo luego al AutoCAD, si uno está acostumbrado a trabajar en ello. Pero automáticamente todavía no se lleva. Ariel, ¿estas mejoras trasladarán a CIPECAD y CIPE 3D en los nuevos programas o los nuevos programas los reemplazarán? Pablo, es una muy buena pregunta esto. Fíjate que los programas de Strubim han nacido ya hace 5 años. Sin embargo, CIPECAD se mantiene vigente. El que en esta nueva versión, y a propósito de ello, debemos comentarlo, ha empezado a migrar al flujo de trabajo OpenBIM, es el CIPE 3D. ¿Sí? El CIPE 3D, dentro de lo que es el flujo de trabajo OpenBIM, hoy en día ya existe un OpenBIM, perdón, un Strubim CIPE 3D. A veces me confundo con los términos. Un Strubim CIPE 3D. ¿Y por qué existe este? Bueno, porque el Strubim CIPE 3D busca
vincularse en corto plazo, eso sí se los puedo decir, busca vincularse con un nuevo programa que ha sacado SIPE, que es el StrueBeam Steel Free Launch Edition, ¿sí? Que lo tenemos por aquí. Vamos a ver. Ahí está. StrueBeam Steel Free Launch Edition, que es un programa de detallado estructural de estructura básicamente metálica. Entonces, en este caso, este programa es nuevo, es novedad de la versión 2021 y tiene como objetivo que el calculista, vamos a ver si lo mostramos un poquito más grande, que el calculista pueda empezar a diseñar, ojo con esto, pueda empezar a diseñar conexiones estructurales a su criterio. Diseñar no es sinónimo de calcular. Es un primer indicio, es una primera aproximación. Digamos que es un programa en beta. Es un programa que nos permite empezar a diseñar conexiones estructurales. Por eso, el SIPE 3D está empezando también a volcarse a lo que es el StrueBeam SIPE 3D. Aparece hoy día como StrueBeam SIPE 3D porque el objetivo es que el modelo estructural del SIPE 3D lo lleven a este programa para hacer el detallado de las uniones, que lógicamente más adelante, eso sí no se los puedo precisar, pero más adelante ese detallado de las uniones, miren qué perfectas que se ven, además se podrán calcular. Hoy día todavía no. Es un programa, este programa en sí tiene exactamente 60 días de vida, nada más que ello. Entonces, démosle un poquito de tiempo a que vaya evolucionando dentro de SIPE para que además de poder dibujarlas y que queden así de vistosas, también se pueda calcular. Pero es un poco un principio de lo que viene y está en versión 2021. ¿Sí? Además, bueno, como novedad de esta versión para el ámbito estructural, tenemos el SIPE, el StrueBeam Design Coupling Beams, que es aquel programa que nos va a permitir, como lo mostramos anteriormente, diseñar vigas de acople. También es una implementación sísmica estructural, las vigas de acople, las vigas que vinculan entre un elemento y otro elemento tipo muro. El StrueBeam SIPE 3D, que lo buscaba antes y estaba aquí a la vista, es el SIPE 3D en su versión StrueBeam. El programa en sí, en principio, no es muy distinto. Poquito a poco se va a ir separando del SIPE 3D versión clásica para ir llevando nuevas prestaciones. Si las prestaciones de este programa incluirán en el SIPE 3D versión clásica, la verdad no se los puedo precisar porque realmente no lo sé. ¿Sí? Pero bueno, la idea dentro de lo que es la familia SIPE es intentar ir migrando, pues en los programas StrueBeam empiezan a aparecer nuevos y distintos motores de cálculo como el que comentamos anteriormente, el OpenSys, que permite llegar un poquito más a lo que es el cálculo en segundo orden. ¿Sí? Daniel Pretz pregunta, ¿SIPE 3D se unirá con SIPECAD todo en uno? Daniel, la verdad es que yo confirmación de eso no lo tengo. Opinión personal, diría que no. Diría que no. El que quiera hacer todo en uno, entonces le recomendaría que se vaya directamente a la StrueBeam Design y ahí puede trabajar todo en uno. ¿Sí? SIPECAD y SIPE 3D está muy afianzado dentro del colectivo de ingenieros y arquitectos y me da la impresión que a corto plazo no se van a vincular, más que mediante una estructura 3D integrada. Pero bueno, eso es una impresión personal. La verdad es que no tengo novedades al respecto. ¿Sí? Vamos a hablar dos cositas acerca de los programas y ya con eso los dejamos en libertad, ¿sí? Acerca de los programas de instalación. Dentro de los programas de instalación deja de aparecer el HVAC.
como era pensado, ¿sí? Fueron evolucionando mucho los programas de instalaciones individuales dentro de lo que tiene que ver con la parte de climatización. En la versión 21, vamos a ponernos a la versión 21. Venimos acá a las novedades de la versión, acá lo tenemos, la versión 21, ¿sí? Y deja de aparecer el CIPE-Term HVAC. Es un programa que por el momento se lo deja de lado porque CIPE lo explica acá, si quieren lo pueden leer. Concentran todos sus esfuerzos en los programas separativos, en los programas especialistas. Por eso acá tienen el CIPE HVAC DuctWorks, las distintas especialidades. Y si acá vienen a CIPE Term HVAC, entonces el programa, o mejor dicho, CIPE, da toda su explicación de por qué este programa deja de tener prestación a partir de la versión 21. Se entiende que cualquiera de los que calcule las especialidades en climatización lo hará en los programas especialistas y no en un programa que englobe a todas ellas. Obviamente quedarán con soporte aquellos usuarios que tengan las versiones más viejas del CIPE-Term HVAC, y quienes quieran trabajar en un programa que englobe a todas las instalaciones de climatización, CIPE lo que propone es que trabajen en el clásico programa, en CIPE-CAD MEP, ¿sí? En su versión climatización. CIPE-CAD MEP funciona bastante bien en su versión climatización y pueden trabajar a partir de dicho programa. Ahora este mismo no está cargando. Vamos a ver por qué. Lo abrimos en una nueva pestaña. Bueno, vamos a cerrar algunas cositas. Pero bueno, parece que no está cargando. Igualmente, lo dicho, ¿sí? Se van a la web de novedades de CIPE y aquí mismo pueden hacer clic aquí para que CIPE les explique el motivo por el cual deja de estar vigente el programa CIPE-Term HVAC. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Rogelio Castro dice, creo que es mejor que los módulos estén separados como está actualmente, ya que así es más fácil comprar las licencias. Bien, Rogelio, bueno, es una apreciación, me parece muy válida. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Bueno, tratamos de hacer en un encuentro más o menos reducido. Nos pasamos un poquito de la hora, pero tratamos de hacer un poco un raconto casi que histórico de la evolución que han tenido los principales programas, los que mayor venta tienen en el mercado, de los programas de la línea tanto en instalaciones domiciliarias como en climatización, cómputos y presupuestos, y lógicamente la parte de estructuras en estos últimos 5 años, en estas últimas 5 versiones, ¿sí? Igualmente, quien quiera más información al respecto, como siempre, puede contactar con el departamento comercial, quienes son usuarios con cada uno de sus asesores comerciales. Quienes no son usuarios del programa pueden contactar con el mail comercial@cipelatam.com. ¿Sí? Por supuesto, para todos los usuarios de la licencia CIPE, sepan que tienen soporte técnico a partir del mes de septiembre, o sea, ya hace unos 10 días, tienen soporte técnico todos aquellos usuarios que dispongan de versión 19, 20 y 21. ¿Sí? Versión 18 ya ha perdido el soporte técnico por parte de CIPE.
porque consideramos que evidentemente ya luego de 3 años de utilizar el programa, pues no deberían tener dudas al respecto, ¿sí? Eh, y bueno, no mucho más. Dice, o que Strubeam Steel fusione con Zipe Connect. No lo sé, Rogelio, evidentemente no lo sé. Igualmente sepan que siempre que tengan una propuesta que es a mejora del programa, dentro de aquí, dentro del SIPE menú, del SIPE clásico, todos ustedes tienen la posibilidad de ir al listado de deseos, en donde a través del foro de SIPE, ustedes pueden proponer todas las cosas que quisieran que SIPE traiga de nuevo para, lógicamente, en pos de mejorar la experiencia de uso de cada uno de los programas, ¿sí? Entonces, todas las propuestas que ustedes hacen, en función a ello, realmente va evolucionando SIPE y en todos sus programas, en todas sus prestaciones, con lo cual ahí está, si quieren, abierta la posibilidad a que escriban todos los deseos que quieran. Algunos se cumplen, lógicamente se va trabajando en función a lo que la mayoría pide. Algunos por ahí se espera un poquitito más, pero normalmente todos tienen su respuesta, ¿eh? En corto o largo plazo, todos terminan teniendo su respuesta. Bien, no mucho más por el día de hoy. Les agradecemos mucho por haber participado de este encuentro. Ya tienen todas las vías de contacto y comunicación. Recordamos, todos aquellos usuarios que dispongan de la versión 19, 20 y 21 pueden contactarse con soporte@cipelatam.com para aquellos casos en donde tengan dudas sobre uso del programa y para aquellos usuarios que dispongan de la membresía Advance, ¿sí? La membresía que les da una categoría un poquitito más elevada dentro de la línea de usuarios SIPE, tienen el mail de consultas prioritarias advance@cipelatam.com, en donde, bueno, como lo dice el título, las consultas serán tratadas con cierta prioridad por sobre el resto de las consultas regulares, ¿sí? Así que bueno, ya está dado todo sobre la mesa. A partir de aquí está la propuesta de que sigan trabajando, sigan apostando en SIPE, porque bueno, en función a ello seguimos evolucionando en mejorar las prestaciones del programa. ¿Sí? Perdón, ¿puedo abrir proyecto realizado en licencia temporal o licencia a la licencia profesional? Sí, Jesús, tendrías que poder abrirlo sin ningún inconveniente. Si te encontrás con algún problema, nos contactás a través del soporte técnico. Bien, muchas gracias por haber participado. Muy buenas tardes a todos y nos encontramos en cualquier otro evento. Hasta entonces.